Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal, Isaac Nómad. A todos estos nómadas de corazón que les interesa nuestros viajes y nuestras aventuras, quiero contarles lo que sucedió. Nuestra experiencia personal, sin irnos a los puntos muy específicos, a los detalles de por qué, cuál fue el motivo científico y qué pasó. No. Quiero simplemente comentarles nuestra experiencia, lo que nosotros vivimos en este apagón general que hubo aquí en España, y que no solamente involucró a España, según lo que tengo entendido, involucró Francia, involucró Portugal, pero yo les voy a comentar mi experiencia, lo que viví yo estando en España en estos momentos. Y pues nada, sin más preámbulos, buscaré un lugarcito cómodo donde sentarme, mostrarles un poquito el paisaje donde estoy y les comentaré lo sucedido. Así que vamos allá. Un nuevo lugar en la pantalla, Isaac te lo contó sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón reconoce el viento. Isaac el viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y le revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Bueno, primero que todo quiero comentarles que no estoy solo, estoy con Victoria. Hola. Les comentaré lo que nos sucedió. Salimos simplemente por la mañana a pasear. Teníamos el objetivo de ir a Montjuïc, que es una montaña allá en Barcelona muy bonita, que tiene cosas muy interesantes y monasterios y cosas. Y bueno, en resumen, decidimos ir allá, pero teníamos primero que pasar por el centro. Cuando llegamos al centro, que es donde está Paseo de Gracia, sucedió algo, y es que nos dimos cuenta que no había electricidad en ningún lugar. ¿Cómo nos percatamos? Porque pasamos por al lado de un McDonald's, de Burger King, y vimos que todo estaba oscuro y que las personas estaban saliendo. Y ahí fue cuando yo me dije, algo está sucediendo raro, porque no es normal que en el mismísimo centro pase esto. Y decidimos, bueno, alejarnos un poquito y caminar más allá. Fuimos prácticamente caminando de poco en poco hasta que llegamos desde Paseo de Gracia al Arco del Triunfo, que no es que esté muy lejos, pero tampoco está muy cerca. Y aún así no vimos luz en ningún lugar. Los semáforos no trabajaban. Habían algunos que sí, otros que no. Traté de llamar por teléfono, me di cuenta que no funcionaba ni la internet ni la conexión celular. Algunas personas decían que sí tenían más señal. Imagino que quizás pueda deberse a la compañía. Algunas compañías a lo mejor tenían más que otras en cuanto a la señal. Pero eso fue lo que vivimos. Después que llegamos allá, nos quedamos cerca del Arco del Triunfo pensando qué hacer, porque yo no sabía ni cómo regresar a la casa donde nosotros estábamos, que estaba un poco lejos, que es un barrio que se llama Nobody's. Y pensamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? De momento veo un bus que para y que todo el mundo corre hacia ese bus. Todas las vías del metro se estancaron, no funcionaba absolutamente nada del metro, solamente funcionaban los buses y algunos. Dijimos, bueno, vamos a montarnos en este bus, no sé para dónde nos llevará, para algún lugar será. Y en ese bus iba para arriba, sí entendíamos que en la casa de nosotros estaba hacia arriba y no hacia abajo. Pues entonces les sigo contando que nada, nos montamos en ese bus, decidimos montarnos a ver hasta dónde nos llevaba. Sabíamos que iba para arriba y pensamos, ¿qué hacer? Quizás montarnos en el bus, si veo que va todo recto, sigo hasta donde llegue, pero si dobla izquierda o derecha, entonces nos bajamos. Cuando viene a ver, se va para otra parte. Al mismo tiempo no funcionaba ni Google Maps ni nada para poder guiarnos para dónde teníamos que coger, o qué guagua o qué bus tomar. ¿Por qué? Porque a yo estar
de visita en Barcelona, no me sé de memoria los buses ni nada, simplemente me conocía de memoria el metro, que es lo más cómodo, el que teníamos que coger para ir al centro y regresar. Pero los metros no funcionaban. Después, de hecho, después que ya todo pasó, vi algunas imágenes de gente que iban en el metro, tanto de Barcelona como de Madrid, y en el momento que se fue la electricidad, se quedaron estancados en el metro, incluso a mitad de camino. Porque si fuera, por ejemplo, en una estación específica, pero no, a mitad de camino, así como si fuera una película de terror, con todas las luces apagadas, tenían que bajarse del metro en plena línea y caminar así tranquilamente hasta llegar a una de las estaciones. O sea, fue algo realmente sorprendente, que no había sucedido nunca, algo que decían aquí que eso no había pasado nunca en España, es algo nuevo. Pero bueno, les sigo contando la historia. Lo que íbamos en el bus, todos como sardinas en latas, porque al no haber transporte público con respecto al metro o todas las conexiones de buses, porque la mayoría dejó de trabajar y había solamente unas cuantas. Motivo no sé, ya que esos buses son de gasolina, de combustible, no debería por qué tener ningún problema que se fuera la electricidad para que funcionaran, pero bueno, dejaron de funcionar. Simplemente veo que el bus va a doblar por otro lado. Nos bajamos. Después que nos bajamos, fueron 3 paradas más o menos. Teníamos hambre, pero no funcionaba nada, ningún supermercado, nada. Incluso pensé, bueno, y para las personas que tienen dinero en vivo, ¿no?, en efectivo, ¿por qué no quieren trabajar y cobrarnos? Pero no funcionaban. Quizás tenían miedo de que al estar abiertos y no haber electricidad, estar todo oscuro, podría haber caos, alguien podría querer robar. Bueno, no sé. El problema es que no funcionaba nada. Todos los lugares de comida rápida estaban cerrados, los establecimientos, la mayoría de los restaurantes, cafeterías. Pero de momento vemos un lugar. En España es muy común que los lugares afuera tienen muchas mesitas en una especie de terraza, un poco diferente a otros países, porque quizás me dirán que en todos los lugares hay eso, sí, pero no como aquí, porque aquí no es que sea un lugar especial diseñado, cerrado para eso, no, es la misma acera, en la misma acera donde las personas pasan, ellos ponen ahí sus mesas del establecimiento, las sillas, y bueno, esa viene siendo la terracita. Y veo que hay personas ahí, y también veo que hay personas dentro. Y decidimos entrar y preguntar si había comida, porque teníamos hambre. Efectivamente, el lugar estaba abierto, estaban sirviendo el menú del día. Incluso fue bueno, podemos sacarle algo positivo a esta situación, el hecho de que si no hubiese sido así, jamás hubiésemos encontrado ese lugar. Estaba súper sabroso, súper rico el lugar, súper recomendado. Se llama Casa Juana. Ahora que ya el problema pasó, les recomiendo a todos el que vaya de visita y ande por el centro y quiera comer en un lugar rico a un buen precio y buenas porciones, muy recomendado Casa Juana. Y bueno, un menú del día que incluía varios platos, primero, segundo, dulces, súper riquísimo, unas lentejas que no se me van a olvidar nunca en mi vida. Y entonces, nada, lo disfrutamos, la pasamos súper bien. En ese momento descansamos un poco pensando que a lo mejor la electricidad iba a volver en ese tiempo que estuviéramos ahí, pero no fue el caso. Se demoró. Al lado mío estaba sentada una abuelita. La abuelita estaba sentada sola en una mesa, pero su cara era una pintura. Lo decía todo. Estaba en pánico completamente, tenía miedo. Y de momento le escucho decir que exactamente, que tenía miedo. Y yo le digo, señora, no se preocupe, tranquilícese, que la mayoría de los problemas que suceden en nuestra vida están aquí. Nosotros, cuando pasa algo, nos ponemos a imaginarnos todas las consecuencias y posibilidades que pueden pasar, y en el 99% de los casos ninguna llega a pasar. Todo está en nuestra mente y simplemente pasa lo que está pasando en ese momento. La señora no se puso contenta que al menos nosotros conversáramos con ella, y nos comentó que ella vive sola, que había bajado antes de que se fuera la electricidad y que no podía subir porque el elevador, o sea el ascensor, no estaba trabajando.
lógicamente debido a esta situación. Me parece, no le pregunté en qué piso vivía, pero evidentemente vive en un piso alto y es una persona mayor, bastante mayor, y no puede subir. Esa es una. La otra situación de que vive sola. Para cocinarse, para hacer cualquier cosa, es muy complicado porque da casualidad que ella no tenía gas en su casa, sino cocina eléctrica, o sea, con corriente. En resumen, todos estamos en contra si esa situación se fuera a alargar por mucho tiempo. Yo traté de darle ánimos, le dije que no se preocupara, que todo iba a volver a la normalidad lo antes posible, y nos fuimos. Algo interesante, cuando entramos, estamos viendo la carta, yo lo estoy traduciendo a Victoria, todo lo que está, para ver qué quería comer, y de momento la muchacha que nos estaba atendiendo empezó a hablar en ruso. Eso significa que la muchacha conocía el idioma. No me parecía que fuera rusa, porque incluso el ruso lo hablaba con un poco de acento, y el español también, es decir, que ni es española ni tampoco es rusa, pero bueno, conocía el idioma. Nos atendieron súper bien, súper amables, la comida muy sabrosa. Pues nada, después de descansar, de comer, de recuperar energías, seguimos nuestro rumbo, nuestro viaje hacia arriba, porque todo esto fue loma arriba. Empezamos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. De momento llegamos a una parte que hay una loma grande que yo no sé ni cómo nosotros subimos. Tengo los músculos de los pies, los gemelos, como si hubiera hecho gimnasio todos los días durante un mes sin parar, solamente por ese día. Pero bueno, significa que en lo que fuimos subiendo nos dimos cuenta que habíamos llegado a un hospital que es bastante famoso. El hospital se llama... ¿Cómo se llama el hospital? San Pau, ¿no? San Pau, algo así. Pero es un hospital muy lindo que a la vez tiene una fundación cerca, y dicen que en ese hospital también hacen como excursiones, porque está bonito el resumen. Y bueno, entonces al final decidimos ir hasta la punta de la loma donde estaba el hospital. Doblamos derecha y vimos una parada con un bus, y me parecía a mí recordar que esa línea de bus pasaba por la casa. Y dije, bueno, voy a esperar, me voy a montar aquí. Esperamos como unos 10-15 minutos, nos montamos en el bus con mucho trabajo porque era mucha gente. Imagínense que no funciona el metro, que no funcionan todos los buses. Me recordaba en Cuba, que hay siempre problema con el transporte. A veces las personas se montan y no pueden ni siquiera cerrar la puerta, una persona se queda enganchada en la puerta. No llegamos al extremo de tener personas enganchadas, al menos en los que yo me monté. No sé si otras personas vivieron esa experiencia. Estamos aquí tratando de cruzar la calle, están pasando los autos. Y nada, nos pudimos montar sin problemas, aunque un poco apretado íbamos. Llegamos unas cuantas paradas. Yo pensé, lógicamente, que eso iba a llegar hasta la casa. Ya estaba feliz. Incluso Victoria se pudo sentar. ¿Qué sucedió? Que de momento para el autobús, dice, esta es la última parada. Evidentemente esa no era la última parada normalmente, pero era la última en ese día, en esa situación. Fue como una especie de paradero, vamos a decirlo así, y en ese paradero habían miles de personas. Yo sinceramente no le puedo decir cuántas personas había. Era una locura, parecía eso una marcha en Cuba del 1 de mayo. Personas para tomar unos buses especiales. Imagino, según lo que estaba escuchando la gente comentar, que eran unos buses especiales que habían puesto en lugar de los metros o para las ciudades más alejadas, y debido a eso estaba lleno. Yo vi una fila tan grande que dije no. Incluso Victoria también me recomendó, vamos a caminar, y empezamos a caminar hacia arriba, todavía más hacia arriba, y camina, cansado, lo que ustedes no se pueden imaginar, porque el trayecto entero, bueno, nosotros salimos de la casa algo así como a las 11 de la mañana y regresamos a la casa a las 5 de la tarde. Estamos hablando, todo esto fue el trayecto, lo que nos sentamos para comer fueron algo así como 35 minutos. Fue el tiempo de descanso de nuestra comida. Pero fuera de eso, no. Fuera de eso, todo el demás tiempo fue caminando, o las 3 paradas que estuvimos en la primera guagua y las 3-4 paradas que estuvimos en la segunda. Eso fue todo. Al final logramos, de tanto caminar, y al final veo un centro comercial que me parecía conocido.
Y es que en la casa donde nosotros vivimos, en el fondo, en la parte de atrás, hay un centro comercial parecido. Y me puse contento, pero todavía con dudas, ¿no? Seguí caminando y cuando me acerco más doy cuenta que sí, que era ese. Lógicamente estaba todo apagado, no funcionaba absolutamente nada en el centro comercial y eso se debía a ese problema que había sucedido con la electricidad. Pero ya estaba contento, ya sabía cómo llegar a la casa, ya podía orientarme. Al final seguimos caminando hasta que llegamos. Cuando llegué me sentí a salvo. Estamos muy cansados, se lo juro, muy cansados. Yo sé que uno lo cuenta aquí, dice las palabras y quizás la gente me dice, no es para tanto, pero no, hay que vivir esa situación en la que tú tienes un poco de temor porque no sabes qué va a pasar. De hecho, yo tenía un vuelo el día siguiente y decían que el aeropuerto, a raíz de eso, no estaba funcionando. Es un estrés, ¿entiendes? En tu mente todo el tiempo, a la vez llegar a la casa, que no pase nada. Yo que estoy con mi esposa y quiero que ella esté sin problemas ninguno, que no le suceda nada. Además que ella no habla español, lo cual es complicado. La persona se siente, cuando no conoce el idioma, se siente como más indefensa, vamos a decirlo así. En resumen, todo eso sucedió, pero al final pudimos llegar. Cosas que comentaban las personas en el camino, tanto fueron en los buses como en la calle cuando ibas caminando. Miles de historias, complot que existían en contra de Europa, conspiraciones, teorías de conspiración, todas las locuras que se pueden escuchar, que si hackers, que si esto, que si lo otro. Yo realmente nunca me atrevo a decir ninguna de esas cosas porque al final resulta que no es así. Y yo pensé que simplemente había sido una rotura o algo. Por ahora todavía no se sabe nada. Eso es lo más importante. Salió el presidente de España en la televisión explicando que no se sabe completamente. Y la única información que se sabe es el número, no recuerdo, pero que una gran cantidad de electricidad, de voltaje que se maneja dentro de lo que son las termoeléctricas, esas cosas, había desaparecido, se habían caído. Pero no se conoce el motivo por el cual ellas se cayeron. Y se están investigando, dice que no está descartando ninguna posibilidad, pero que están investigando todas las opciones para estar seguros. Entonces por ahora ya se restableció. Eso es otra cosa, toda la noche para comer, complicado porque no había cómo calentar. Nosotros en la casa sí teníamos gas, pero por ejemplo el horno, si queríamos poner algo rápido en el horno funcionaba con electricidad. Tuvimos que adaptarnos a lo que había, pero bueno, pudimos comer, esperar. Algo así como a las 12 de la noche fue que volvió la electricidad. Gracias a eso pudimos conectar los teléfonos, pude cargar. También gracias a eso pudimos mirar en el teléfono lo de nuestro pasaje, pues teníamos un vuelo. Me habían cambiado el vuelo para otro horario por la tarde, porque nuestro vuelo era de madrugada, nos cambiaron para las 5 de la tarde. Desde un punto de vista fue positivo, porque así no estaríamos corriendo y tendríamos la posibilidad de hacerlo todo con mucha más calma. Y ya, eso fue todo. Próximo día simplemente nos levantamos, almorzamos, nos fuimos para el aeropuerto. En el aeropuerto ya todo estaba más tranquilo, porque esa era otra duda que tenía, de que en ese momento todos los vuelos que se habían atrasado, la gente loca seguro esperando sus vuelos, y por eso me convino el hecho de que hubieran cambiado el vuelo para más tarde. Gracias a eso pudimos viajar sin problemas y ya bueno, en unos próximos videos les estaremos mostrando nuestra experiencia en este otro lugar aquí, digamos aquí en España, a visitar además de Barcelona. Pues nada, esta fue nuestra experiencia. Quise contárselas porque estaba mirando en internet que todos los videos que están saliendo son videos explicativos, muy así científicos, esto pasó por esto, o de conspiraciones, pienso que esto fue por esto, y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo dije, pues no, yo voy a hacerlo distinto, voy a hacerlo interesante, simplemente voy a contar nuestra experiencia, la experiencia de un cubano y una rusa en España, qué nos pasó y cómo vivimos ese corte eléctrico. Sin ser aquí, sin ser locales, nuestra experiencia. Y seguro alguien se sentirá identificado, porque no creo que soy el único visitante que no conoce completamente España y que le pasó esta situación. Así que esto es todo por este video, espero que les haya gustado. En ese caso apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita que suena como Ding, ding. ahí.
para que puedan recibir todos los avisos de los videos. Y nada, nos vemos en un próximo video por aquí o por aquí, creo que mejor por aquí. Les estaré dejando el link de un video anterior mostrando nuestra llegada a España y cómo fue nuestro viaje y todas estas cosas. Así que nada, los quiero mucho. Sigan viendo los videos de esta serie que están muy interesantes y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao, chao.